¿Me estoy acercando o alejando de Dios? Yo estoy dando pasos que me acercan a Dios para verlo a Él y su misericordia, sus milagros, o por el contrario, estoy dependiendo de mí. Me está absorbiendo la corriente de este mundo. Vamos a verlo a través del profeta Daniel. El rey le preguntó a Daniel, a quien los babilonios habían puesto por sobrenombre Belsasar: ¿puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación? A esto Daniel le respondió: no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle al rey el misterio sobre el cual preguntó. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Él mostró al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por su mente mientras dormía en su cama. Los pensamientos de su majestad. 2 veces tú puedes ver en rojo ahí en las pantallas que está la palabra mente y la palabra pensamientos. Dice la Biblia que Dios, a través de la mente y de los pensamientos, se le empezó a revelar a este rey. Los pensamientos de su majestad se dirigieron a las cosas por venir, y el que revela los misterios le mostró lo que está por suceder. Por lo que a mí toca, este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, sino para que su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasaba por su mente. Lo que la Biblia está diciendo es que nuestros pensamientos y nuestra mente son la introducción para conocer a Dios, y que Él le muestra a uno el porvenir. Dios quería advertirle a este rey lo que vendría. La Biblia dice que Dios quiere usar tu mente para Él entrar y empezar a hablarte, y que tú y yo demos unos pasos tan sólidos que el futuro que nos espera sea el futuro que la Biblia dice que Dios tiene para sus hijos. Yo, ¿cómo obtengo esas promesas de una vida bonita, una vida en paz, una vida segura, como la casa que se construye sobre la roca, que aunque vengan pruebas, los vientos le golpeen, las aguas traten de derrumbarla, pero esa casa permanezca firme, estable, bien tenida? ¿Cómo hago? Escucha lo que Dios le dice empezando este libro de la profecía de Daniel. Le dice al rey, y este rey no era cristiano, fue un hombre que la vida, el contexto cultural, la familia, las costumbres de su alrededor, el dinero y los negocios, el poder que tenía, varias de estas cosas lo separaron de Dios. Una pregunta: ¿alguien en tu camino te habla de Dios? Este rey tuvo a un muchacho llamado Daniel, que ni siquiera era de su pueblo, era un extranjero, un inmigrante. Tal vez como en este rey, alguien a tu lado que te hable. Seas un hombre maduro, una mujer madura como el rey Nabucodonosor, o apenas estés empezando la vida como Daniel, pero a todos nos quiere hablar Dios. Otra pregunta: ¿has tenido sueños o pensamientos que te hacen reflexionar sobre Dios? Volvamos a Daniel capítulo 2, pero el versículo 1 y el versículo 3. En el 2º año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que ahí está en rojo cómo se puso él, perturbado, y no lo dejaban dormir. El versículo 3 dice: y les dijo, tuve un sueño que me tiene preocupado. 3 palabras que describen las emociones que lo embargaron. Tal vez son las emociones que te están atacando a ti ahora: perturbación, sin poder dormir y preocupación. No quedó como muy bien el rey después de esos sueños. A veces cuando Dios nos visita nos hace un sacudón fuerte. Otra pregunta: en el abatimiento todos buscan y se rinden a Dios. Todo mundo cuando está preocupado, cuando la está pasando mal, ¿sí acude a Dios? Algunos es su vía de escape, es viajar. Otros es el licor, una tienda. Otros dicen, veamos la nueva serie de Netflix, porque la gente quiere huir de esto. No quiere más abrir los ojos, levantarse de la cama y ver su realidad, que se siente destruido, no es feliz.
Ahora quiero hablarte de dos seres humanos. Uno es un científico a los que les pasó algo con su mente, y el otro es un pastor de los Estados Unidos, y sus reacciones diferentes. Vamos a ver el primer científico. Pienso, luego existo. Esta no solo es una de las frases más famosas de la filosofía, sino de la historia de la humanidad. Pero ¿sabes realmente qué significa? Para empezar, la traducción más correcta de la frase debería ser pienso, por lo tanto existo. Esta es una cita extraída del discurso del método del filósofo francés René Descartes o Renato Descartes, con la cual se nos abren las puertas al pensamiento moderno. Para Descartes, el principio del pensamiento es la duda. Y no solo del pensamiento, sino de la existencia misma. Duda de todo, nos diría el filósofo, pero al dudar no cabe duda de que piensas, y al pensar no cabe duda de que existes. Muy bien, ahí vienen unas pinturas de René Descartes, siglo XVII, francés. Pero este es uno de los libritos que también he leído este año. Las ideas tienen consecuencias. Él es el escritor, el que ven en la fotografía. Es un pastor y teólogo de los Estados Unidos. Robert Charles Sproul es su nombre. En la página 76, para los que tienen el libro, dice así acerca de René Descartes: solo un ser perfecto puede causar la idea de perfección. Si la idea de perfección es real, su causa también debe ser real. Como lo que escucharon en el video, la frase más famosa de René Descartes es cogito ergo sum, es latín, traducido al español es pienso, por lo tanto existo. Porque en el siglo XVII había una convulsión en Europa. Uno decía una cosa, otro decía otra cosa, y la confusión angustió a este joven pensador. Y llegó a dudar hasta de sí mismo, de su propia existencia. Pensó que él era solo huesos, carne, pero no tenía un alma. Y cuando tú lees ese discurso, que se llama el discurso del método, donde está esa frase cogito ergo sum, es la reflexión, y creó un método que hasta hoy se sigue aplicando para todas las ciencias. Se le llama el método científico, para llegar a conocer la verdad. Entonces él concluyó que si tenía la capacidad de pensar era porque existía. Pero luego dudó de la existencia de Dios. Y aquí es donde les voy a leer el comentario de Robert Charles Sproul. Solo un ser perfecto puede causar la idea de perfección. Si la idea de perfección es real, su causa también debe ser real. René Descartes concluye que Dios es la causa perfecta de su idea de perfección. Para Descartes es un corto paso de pienso luego existo a cogito ergo Deus et, que significa pienso luego Dios existe. Tú no tomas, dijo Descartes, tú no tomas un montón de piezas como arandelas, tornillos y un montón de cosas y las lanzas y resulta un reloj. Para que exista un reloj, tiene que detrás existir un relojero que lo construya. Las cosas no salen por la nada. Tú no tomas un poco de pinturas y de brochas y las lanzas al aire y resulta una pintura. No pasa así. Detrás de la pintura hay un pintor. Entonces René Descartes, a través del método científico, llegó a la conclusión: si existe la vida perfecta, la armonía en este planeta, no fue casualidad, tiene que haber inteligencia detrás. Entonces, cogito ergo Deus et. Entonces Dios sí existe y René Descartes se convirtió. O sea que la mente llevó a René Descartes a encontrarse con su Dios y a conocer a Dios. Un científico con mente científica, y a través de la mente llegó a Dios. Ahora ponerles el segundo ejemplo. Fue gracias al programa
programa Snake Salvation de National Geographic que el mundo conoció al pastor pentecostal que manipulaba serpientes venenosas en sus ceremonias religiosas. Middlesbrough es una ciudad ubicada en el condado de Bell, en el estado de Kentucky, en Estados Unidos. Tiene una población que no supera los 10,000 habitantes. Está rodeada de montañas y presume de ser la única en toda Norteamérica que fue construida en el interior de un cráter. En esta localidad, y hace ya mucho tiempo, se fundó la Iglesia del Tabernáculo del Evangelio Completo en nombre de Jesús. Esa sería más o menos su traducción en nuestro idioma. Fue el abuelo de James Goods el primero en predicar la palabra de Dios de una manera diferente y muy peligrosa. Después lo haría su padre, y hasta hace poco, aquella responsabilidad le correspondía a James, un hombre que se convirtió en una auténtica leyenda. En 2014, el presbítero de 42 años sufrió un feroz ataque mientras se encontraba orando con su congregación. Cuando la ambulancia llegó a la iglesia, Goods ya se había ido a su casa. Los paramédicos se trasladaron a su hogar, en donde el pastor se negó a recibir atención. Una hora después, lo encontraron muerto. El hijo menor de Goods asumió el liderazgo de la congregación y la serpiente que mató a su padre regresó a la iglesia la semana siguiente del trágico suceso. En 2018, Cody Goods también fue mordido por una serpiente. La oportuna atención médica logró salvarlo de la muerte. Él es George W. Hensley. Él fue el que empezó con esta idea, lo ven con las serpientes en la mano. Montes Apalaches, descendiente de los indios Apalache, fue pastor de la iglesia presbiteriana. 4 esposas lo abandonaron, ningún matrimonio le funcionó. El hombre estaba definitivamente mal de la cabeza. Pero ahora, si ese mal hubiera sido solo para él, él tomó de forma literal el versículo de Marcos 16 que dice: tomarán serpientes, escorpiones o cualquier cosa maligna y nada les hará daño. Pero ahí no dice que yo tenga que tentar a Dios y provocar esas cosas, sino que esas cosas suceden cuando yo voy caminando y desapercibidamente me puede pasar eso, como al apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles, lo mordió una serpiente, pero esa serpiente, todo el mundo se asombró porque no le hizo ningún daño el veneno. ¿Recuerdan a Jesús en Mateo 4 y Lucas 4 que dijo: no tentarás al Señor tu Dios? Pues parece que este pastor ese versículo se le olvidó y empezó a hacer cultos, y la misión pentecostal, por supuesto, lo echó de la misión, lo expulsaron. Hizo su propia iglesia y empezó a manipular las serpientes en los cultos, y como vieron, murió mordido por una cascabel. Ahora, ¿observan la herencia tan atroz que él dejó? Su hijo murió mordido por una serpiente. Aquí tengo otra fotografía. Ahí ves un hombre sin brazo. La cantidad de personas mutiladas que empezaron a seguirlo a él en esa iglesia y dejaban que la serpiente los mordiera, pues les pasaba esa clase de cosas. Mutilaciones en los dedos, mutilaciones en los brazos por causa de los venenos. Entonces, definitivamente el tema de hoy es muy importante. O me acerca a Dios mi mente, o me aleja de Dios mi mente. Vamos a leer algo más de Daniel. ¿Cuál fue el resultado de ese rey con lo que Dios le puso en la mente? Daniel capítulo 2, versículo 46 y 47 dice: al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel, le rindió pleitesía y ordenó que se le presentara una ofrenda e incienso. Y le dijo: tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes, y tu Dios revela todos los misterios. O sea que Nabucodonosor, después de que Dios le puso eso en la mente y después de que se acercó a uno que lo discipulara, que se llamó Daniel, él reconoció a Dios. Mírate este proceso tan bonito que la Biblia nos muestra. ¿Con quién te acercas tú? ¿Qué dejas poner en tu mente? Da un resultado. Y el resultado fue que este hombre que había sido tan malo en la vida, finalmente dice: Dios sí existe. Y Dios creó todas las cosas. Y Dios es demasiado poderoso. Mira el proceso.
pensamientos en la mente y personas correctas te llevan a un destino. Él lo reconoce, él exalta a Dios, pero él no se rinde, Nabucodonosor. El siguiente paso es rendirme y dejarme discipular. Ese es el siguiente paso. Te voy a mostrar el Nuevo Testamento, alguien que también por la mente llegó a conocer a Dios. Mateo capítulo 9, versos 20 y 21. Dice: en esto una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Versículo 21. Pues pensaba, está en rojo, la mujer pensaba: si al menos logro tocar su manto, quedaré sanada. Wow. Mira, esta mujer también llega a conocer a nuestro Dios a través de su mente. Se había gastado todo el dinero del mundo, pero ella pensó: ¿y si tocara al Dios? Y la Biblia dice que ese pensamiento le valió un milagro en su vida. Escucha eso tan poderoso. El pensamiento hizo que René Descartes se convirtiera en uno de los científicos más grandiosos y cristiano. Pero el pensamiento hizo que este pastor, George Hensley, se desviara y matara a su descendencia, su hijo, su nieto, todos muertos por mordeduras de serpientes. Qué poderosa es la mente y qué cuidado que tenemos que tener con ella. Ahora vamos al capítulo 4 de Daniel. Versículos 4 y 5 dice: yo, Nabucodonosor, estaba en mi palacio, estaba feliz y lleno de prosperidad, cuando tuve un sueño que me infundió miedo. Recostado en mi lecho, las imágenes y visiones que pasaron por mi mente me llenaron de terror. Otra vez, la primera la leímos en el capítulo 2, pero ahora viene el capítulo 4, unos años después, y otra vez el hombre está con miedo, otra vez está preocupado porque Dios le toca la mente. Leamos más adelante versículo 13 y 14 y 16. La visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí un mensajero santo que descendía del cielo y que a voz en cuello me gritaba: deja que su mente humana se trastorne y se vuelva como la mente de un animal hasta que hayan transcurrido 7 años. Aquí está el principio. No solo Daniel nos revela que Dios quiere entrar por nuestra mente, sino que Daniel nos revela que Dios insiste con la mente para acercarnos a Él, para que yo me acerque a Dios. Dios es un Dios de oportunidades, y esas oportunidades principalmente van a estar en la mente. Capítulo 2, Dios viene a hablarle a este rey en la mente, pero el capítulo 4 le da otra oportunidad. ¿Dónde? En la mente. Todavía no lo deja enfermo, la enfermedad viene después. Hasta este punto estamos leyendo fue pensamientos y sueños, pero el mensajero del cielo le advierte y le dice: si no se arrepiente y no cumple la misión que Dios le quiere encomendar, le van a quitar la mente humana y se va a enfermar, se va a trastornar de la mente y va a quedar como un animal. Tú no quieras ir al siguiente paso del Dios, llamarte la atención de otra forma. Dios quiere con su amor y misericordia simplemente que con los pensamientos ya te acerques a Él. Con la prédica, la enseñanza que estás recibiendo sea suficiente. No tengas que ir al siguiente nivel, que sea la enfermedad. Romanos en su capítulo 2 versículo 4 dice así: ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Ya no le dice solo a Nabucodonosor. Romanos capítulo 2 dice que es para todo mundo. Ahora Eclesiastés capítulo 3 verso 11 dice: Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Luego puso en la mente humana la noción de eternidad, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Dios dice que aunque no sabemos todavía todo lo que Dios va a hacer de principio a fin conmigo,
Todavía yo no alcanzo a comprenderlo todo, pero dice que nos ha dado un indicio. ¿Cuál es ese indicio? Que tendremos eternidad o para condenación o para salvación. Dice que Dios te pone ese pensamiento a todo ser humano. ¿No te surge la pregunta, cuántas oportunidades me quedan? Te voy a mostrar cuántas oportunidades le quedaban a Nabucodonosor. Ya vamos con la segunda. Capítulo 2 fue la primera. Capítulo 4 fue la segunda oportunidad. ¿Cuántas oportunidades le quedaban a él? Mira el video. Será expulsado de entre los hombres, y su morada será con los animales del campo. Y pasarán 7 tiempos por encima de usted, hasta que reconozca que el Altísimo domina el reino de los hombres, y se lo entrega a quien quiera. Daniel 4:27 dice: por lo tanto, dice Daniel, yo le ruego a su majestad aceptar mi consejo, el que le voy a dar. Renuncie a sus pecados, actúe con justicia, renuncie a su maldad y sea bondadoso con los demás. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. Daniel le dice: yo como que estoy sintiendo algo, rey. ¿Qué sientes, Daniel? Que te queda poco tiempo, que como que el reloj de arena ya está acabándosele la arena, que como que estás agotando, ya has agotado las oportunidades que tenías en la vida. ¿Será que hizo caso Nabucodonosor o no hizo caso? Leamos ahí mismo capítulo 4, pero versículo 28 al 31. En efecto, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor 12 meses después. Mirad la paciencia de Dios. Tuvo el sueño y lo dejó todavía un añito más. 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del palacio real en Babilonia, exclamó: miren la gran Babilonia que he construido. Él no le dio la gloria a Dios, dijo que él la había construido como capital de este reino. La he construido con mi gran poder y para mi propia honra. No había terminado de hablar cuando se escuchó una voz desde el cielo que le decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Muy bien, al parecer no se convirtió Nabucodonosor y no aceptó la voz de Dios. El versículo 33 dice: y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta el pelo le creció como plumas y las uñas como garras de águila. Era la última oportunidad. Resulta que él agotó las oportunidades, ya no habían más para él. Es mejor no jugar con esto, sino que es mejor entregarnos. Hay un escritor inglés del siglo XVII, ahí tienes una pintura de él, se llama John Milton. John Milton fue un gran poeta, un cristiano de la iglesia cristiana anglicana. Escribió un poema de 12 libros. El poema se llamó El paraíso perdido, habla de Adán y de Eva, cómo perdieron el Edén. Un hombre convertido a Cristo realmente. Él dijo en uno de sus libros esta frase: la mente en su propio lugar y en sí misma puede hacer un cielo del infierno, pero también puede hacer un infierno del cielo. Oh, qué sabio lo que escribió John Milton. ¿Sabes quién estaba viviendo un infierno? La mujer con el flujo, 12 años enferma y solita. Ella estaba viviendo un infierno, pero con la mente, ¿ella qué fabricó? Lo que dice John Milton. Ella empezó a pensar: Dios sí me puede sanar. Si yo lo toco a Él, Él me cura. Lo que John Milton dice es verdad. Yo con mi mente, aunque esté viviendo un infierno, puedo pensar en el cielo de Dios. Pero lo inverso también es cierto, que yo puedo estar viviendo el cielo como estaba Nabucodonosor: prosperidad, feliz, tenía poder. Pero ¿qué empezó a pensar en la mente?
son unos fanáticos Daniel, lo que me está predicando es pura religión y fanatismo. Y él corrompió toda la oportunidad y belleza que Dios quería darle, y por eso terminó como un animal. Es verdad lo que dice John Milton: o yo soy un Nabucodonosor, o yo puedo ser aquella mujer que ve un milagro de Dios en su vida. ¿Qué seremos nosotros después del día de hoy? Lo siguiente que nos revela Daniel de la mente está en el capítulo 7, versículo 15 y verso 28. Dice: yo, Daniel, me quedé aterrorizado y preocupado por las visiones que pasaban por mi mente. Ya no estamos hablando del rey, ahora estamos hablando del pastor, del joven cristiano. Y dice que él también recibió mensajes en su mente que lo dejaron como, mira cómo lo dejaron. Versículo 28. Aquí termina la visión y yo, Daniel, me quedé desconcertado por tantas ideas que me pasaban por la mente, a tal grado que palideció mi rostro, pero preferí mantener todo esto en secreto. Escúchame este principio tan lindo que nos revela Dios a través del libro de Daniel. Yo, por ser cristiano, no significa que no voy a sufrir. Yo, por ser cristiano, no significa que no voy a sentir. Este era un hombre de Dios, consagrado totalmente desde su juventud a Dios, pero también se preocupó. También quedó con miedo y con preocupación por las cosas que Dios le estaba trayendo a su mente. Pero este es el siguiente principio del capítulo 7 de Daniel. Yo puedo decidir sobre mi mente. Recuérdenme qué hizo el rey Nabucodonosor. ¿Qué hizo con las palabras que Daniel le dio? ¿Qué hizo con los pensamientos y sueños que Dios les trajo? Nabucodonosor, ¿qué hizo? Lo ignoró. Nabucodonosor, ¿qué hizo? Se puso orgulloso. Yo construí esto. Yo lo hice con mis propias fuerzas. Y la Biblia dice que eso trajo el enojo de Dios y perdió su oportunidad de ser realmente feliz. Ahora, ¿qué hizo Daniel? Daniel está igual que el rey, preocupado. Daniel está igual que Nabucodonosor, tiene miedo, pero toma una decisión diferente. Daniel capítulo 9, versículo 3. Me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Y además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Igual que el rey, Daniel está preocupado y tiene miedo. Pero el rey que elige ser orgulloso, Daniel, en cambio, toma otra decisión y él decide ayunar y él decide orar. Es decir, que Dios nos muestra a través del capítulo 7 y capítulo 9 que yo puedo estar sobre mi mente, que la mente no tiene por qué dominarme. ¿No les parece lindo el principio? Dios nos regaló una voluntad, Dios nos regaló un poder de decisión y yo puedo estar sobre mi mente. Pueda que estés preocupado en este instante y tú dices, yo busco a Dios, estoy en el culto, ¿por qué siento miedo? Bueno, a veces es misterioso el por qué Dios nos permite sentir eso, pero lo que la Biblia dice es que tú puedes estar sobre tu mente. No tiene que la mente dominarte a ti y llevarte a la desgracia. No. Dios te regaló una voluntad, un poder de decisión, y con todo lo que estás sintiendo tú puedes hacer lo de Daniel, proclamar un ayuno y ponerte a orar y decirle, Señor, aunque esto no lo entiendo y lo que me está pasando es muy difícil, yo creo que como esa mujer con el flujo de sangre, yo te puedo tocar y tú harás un milagro en mí. Yo puedo hacer lo que dice John Milton, el escritor inglés del siglo XVII. Yo puedo estar sobre mi mente y crear, aunque esté pasando un infierno, crear un cielo, creer en Dios. Este año es otro de los libros que he leído, se llama Piensa mejor sin pensar demasiado, de John Acuff. Yo les conté que John Acuff es hijo de un pastor de Tennessee, en Nashville, en los Estados Unidos, y que sus libros de John Acuff son éxitos del New York Times, los lee muchísima gente allí en los Estados Unidos. Pues les voy a mostrar un estudio que él presentó aquí de la doctora Barbara Fredrickson de la Universidad de Carolina del Norte.
Ella es doctora en neurociencia y doctora en psicología, es PhD en neurociencia. Es una mujer, una dura en la ciencia del cerebro. Ella presentó allí en la Universidad de Carolina del Norte este estudio. Señala que una manera científicamente probada de tener este ciclo que agota tu vida es cuestionando el pensamiento negativo. Si tú te sientes agotado en la vida, mira lo que dice, estoy presentándote un estudio científico, y te sientes agotado por la tristeza o el sentimiento de fracaso en la vida, dice, tú puedes contrarrestarlo y acabar con ese ciclo de que unos días estás contento y luego entras en esos vacíos de insatisfacción y de depresión, de ansiedad. Y dice, ¿cómo lo puedes lograr? Dice, confrontando los pensamientos negativos, lo que Daniel en el capítulo 9 hizo. A él le vino lo mismo de Nabucodonosor, pero Daniel no se va a amelgar para tratar de doparse. No, Daniel no se pone a ver una serie de Netflix para doparse del dolor. Él no se droga, Daniel se pone a ayunar. Y esta doctora Barbara Fredrickson dice, ustedes deben hacer esto, lo que la Biblia dice, ella es cristiana, y dice, ustedes tienen que enfrentar los pensamientos negativos, ustedes tienen que asumir esta posición y entrar a orar con las promesas de Dios. Cuestionar el pensamiento negativo, cuestionarlo de modo en que lo haría un buen abogado, examinando todos los hechos, y empezar a decir, ¿acaso Dios no sana los flujos de sangre? ¿Acaso Dios no multiplica los peces y panes? ¿Acaso Dios no puede regalarles un terreno a una familia? ¿Acaso Dios no puede salvar y rescatar al perdido? Y en esos momentos tú desechas esos malos pensamientos y te fortaleces en la fe en tu Dios maravilloso. ¡Wow! Yo puedo estar sobre mi mente. Yo puedo dominar sobre mi mente. Una de las maneras más rápidas de obtener evidencia es seguir la segunda opción. Si un médico te dijera que tienes un diagnóstico grave, tú acudirías a un segundo médico para confirmar lo que te dijo el primero. Cuando se trata de esos pensamientos negativos, hablando de estos pensamientos que moldean toda nuestra percepción de la vida, nos corresponde a nosotros preguntarnos si alguien en realidad ha pensado que esto es verdad, o si acaso Dios puede hacer algo diferente. Qué maravillosa riqueza que Dios nos trajo a través del profeta Daniel. Que Dios quiere hablarnos a través de la mente. Sí, eso es verdad. Que la mente nos acerca o nos aleja de Dios, eso también es verdad. Ahora científicamente nos dicen que yo puedo estar sobre mi mente, que pueda que esté pasando la peor situación, pero que tú tienes el control. Tú puedes ejercer el regalo que Dios te dio de voluntad y de dominio propio y decirle, pensamientos no me van a ganar. Pensamientos malos no me van a alejar de mi Dios. ¿Por qué? Porque mi Dios abre hasta el mar y lo divide en dos. Porque el Dios que yo tengo es demasiado grande y poderoso y puede hasta resucitar a los muertos, hacerle ver a los ciegos, hacer caminar al paralítico. Ese es mi Dios. Y dice la doctora PhD en neurociencia, una de las mejores científicas del mundo, dice, esto está comprobado científicamente que Dios nos dio una voluntad y tú puedes enfrentar esos pensamientos y decirle, yo tengo un Dios más grande. Y lo último que nos revela Dios a través de Daniel sobre la mente está en el capítulo 5. Daniel capítulo 5 versículo 12 dice así: y es que ese hombre, hablando de Daniel, tiene una mente aguda, amplios conocimientos e inteligencia y capacidad de interpretar sueños y explicar misterios y de resolver problemas. Wow, si yo tengo una mente con Dios, dice que yo puedo resolver problemas. Y es lo mismo que la doctora Barbara Fredrickson está diciendo. Es lo mismo que el poeta John Milton del siglo XVII está diciendo. Es lo mismo que Renato Descartes dijo. Y es que si yo tengo una mente conectada con Dios, por difícil que sea el problema, dice aquí, yo lo podré resolver. Llame usted a ese hombre y él le dirá lo que significa ese escrito. Él se llama Daniel, y aunque el padre de su majestad le puso por nombre Belsasar, Daniel Belsasar.
¡Wow! ¡Qué increíble! Por último, que nos revela Dios a través de este maravilloso libro, nos revela que la mente, si yo me acerco a Dios con ella y le obedezco, mi mente se vuelve una bendición. ¡Wow! Esto es lo último. El capítulo 5 nos muestra que si yo le digo a Dios, entra a mi mente, y empiezo a dejar la Biblia entrar a mí, yo me volveré una persona capaz de resolver los problemas, por más difíciles que sean. Dios nos ayudará a superarlos. Termino mostrándoles una noticia que ha estado pues el boom en los Estados Unidos en esta última semana, de una mujer. Esta enfermera estadounidense y su hijo fueron secuestrados en Haití, según informó la organización religiosa para la que ella trabaja y que su esposo dirige. Alex Dorsanville y el pequeño habrían sido raptados de un campus cristiano cerca de Puerto Príncipe mientras ella realizaba servicio comunitario. Según el sitio web de la organización El Roy Haití, Alex Dorsanville trabajó como enfermera en New Hampshire antes de mudarse permanentemente a Haití para servir como enfermera comunitaria de la organización. En un comunicado agregaron que Alex es una persona profundamente compasiva y cariñosa, que considera a Haití su hogar y al pueblo haitiano sus amigos y familiares. El secuestro se produjo justamente el mismo día en que Estados Unidos ordenó al personal gubernamental que no sea de emergencia y a sus familiares que abandonen Haití lo antes posible, citando secuestros, delitos. Alex Dorsanville, les voy a mostrar cómo CNN publicó la noticia. ¿Por qué la enfermera estadounidense secuestrada en Haití decidió irse a vivir a ese país? Otro portal dice: secuestran a una mujer estadounidense y a su hija en Haití. Me llamó mucho la atención CNN, porque ellos están no entendiendo, por supuesto, la Biblia. Ella es cristiana. Ella se fue a vivir por un ministerio que Dios la llamó, se fue a vivir a Haití y allá se enamoró de ese negrito, es su esposo. Ella se fue a vivir allá por un llamado. Ella se graduó de una universidad en los Estados Unidos, en Nashville. Se graduó de enfermera jefe y sintió un llamado de Dios a irse a Haití. CNN dice cómo una estadounidense que tiene un futuro económico por delante, se supone que los de Latinoamérica se van a vivir allá, a Estados Unidos. ¿Cómo es que uno de Estados Unidos quiere irse a vivir allá? Haití es una de las naciones más pobres del mundo. Y CNN dice, ¿por qué una americana se va a vivir allá? Pues ellos no comprendían las mentes de Dios. Ahora, en este punto, ¿tú te imaginas secuestrada a Alice? Eso pasó hace 2 semanas, el secuestro de ella. ¿Tú te imaginas qué pasaría por la mente de ella? Señor, yo vine a servirte y ahora me secuestran. ¿Por qué me dejaste secuestrar, Señor? ¿Tú te imaginas el bombardeo de Satanás a la mente de ella? No solo la secuestran a ella, la secuestran con su bebé. Debió ser un ataque tenaz. Pero el desenlace fue rápido y fue grandioso como Dios aclaró el panorama. Dios dejó callado a CNN de por qué un americano, o sea, le están diciendo, tú eres una tonta, dejaste dinero, dejaste seguridad, dejaste un montón de futuro prometedor y te enterraste en Haití y te está pasando eso. Y rápidamente, esta semana, el martes, sucedió un milagro. Les voy a mostrar que el mismo CNN tuvo que publicarlo. La mente de Dios está más alto que la nuestra y los milagros de Dios son más poderosos que todos esos malandrines de Haití. Aquí está. De esta enfermera de Nueva Hampshire y el de su hija. Fueron capturadas el jueves de terrenos de la organización de caridad religiosa El Roy, cerca de la capital haitiana, Puerto Príncipe. Fue la necesidad extrema en Haití y la esperanza de que el reclutamiento de pandillas podría ser frenado, lo que, según Dorsanville, la motivó a vivir y trabajar en este país en los últimos años.
Mucha gente se hubiera volcado a las pandillas y a las calles. Pudieron conseguir capacitación vocacional. La gente ahora está aprendiendo a leer. La comunidad está siendo transformada. Lo que solían ser cenizas es ahora belleza que surge de las mismas. El secretario de Estado de Estados Unidos, por su parte, dijo el sábado que ha habido algo de progreso. Hemos estado muy enfocados en intentar implementar lo que sea necesario para una fuerza multinacional, incluyendo encontrar un país de combate, de élite, para que enfrente esto. Kenia ahora dice que con un mandato de la ONU está dispuesto a enviar hasta 1,000 soldados a capacitar y asistir a la policía haitiana. Salió el secretario de Estado de los Estados Unidos y dijo lo siguiente, el sábado pasado. Dijo, vamos a enviar 1,000 soldados a Haití. Vamos a hacer acompañamiento y preparación a toda la policía de Haití para derrotar estas bandas. ¿Por qué razón envía ayuda a Estados Unidos? Por el secuestro de una hija de Dios. Y ahora CNN publica el por qué ella se fue allá. Y dice, porque ella cree que si llega el evangelio a los niños, Haití empieza a cambiar. Y ya no los reclutan los violentos, sino que ahora van a ser siervos y siervas de Dios y familias nuevas. Por eso se fue ella a Haití. La mente de Dios estaba que ese sufrimiento que ella pasó secuestrada un par de semanas iba a hacer que la potencia mundial, Estados Unidos, mandara ayuda militar, mandara armas y fueran a derrotar a los violentos. Y la cantidad de ayuda que ahora le trajeron a esta fundación, el ROI, le donaron su propio lugar. Les empezaron a enviar dinero y alimentos, todo por el secuestro y el momento difícil. Pero esta hija de Dios que tenía una mente diferente sabía, Dios va a hacer un milagro y lo hizo. Ahora necesitas tu problema difícil, rendirlo al Señor. Tú tienes que rendir tu mente al Señor. Tú no tienes que tener un destino como Nabucodonosor o caer en iglesias raras como la de George Hensley con serpientes raras. No, Dios te trajo a una buena iglesia a escuchar una buena palabra de Dios, a ser formado en tu carácter. ¿Para qué? Para que tu vida sea firme y llena de paz.